El gesto de asentimiento de Ardai iba dirigido especialmente a Clay. De eso estaba seguro. Sé lo que digo y sé cómo suena, pero no sería un asesinato, sino un exterminio. No tengo poder para obligarlos a hacer nada, pero en cualquier caso, me ayuden o no, tienen que transmitir un mensaje. ¿A quién? Preguntó Alice en un susurro. A todas las personas con las que se crucen, señorita Maxwell, replicó el anciano, antes de inclinarse sobre los restos de la comida y mirarla con sus pequeños y hundidos ojillos de viejo. Tienen que decirles lo que les está pasando a las criaturas que escucharon el mensaje infernal por sus interfonos diabólicos. Tienen que difundir el mensaje. Todas las personas a las que han arrebatado la luz del día deben saberlo, y antes de que sea demasiado tarde. Se pasó una mano por la parte inferior del rostro, y Clay advirtió que sus dedos temblaban ligeramente. Habría sido fácil atribuirlo a la edad, pero hasta entonces no había visto la menor vacilación en sus manos. Y nos parece que pronto será demasiado tarde, ¿verdad, Jordan? Sí, señor, asintió Jordan, a todas luces convencido de que sabía algo, pues parecía aterrorizado. ¿Qué? ¿Qué les está pasando? Preguntó Clay. Tiene algo que ver con la música y las cadenas de música conectadas entre sí, ¿verdad? El director se encorvó, de repente con aspecto muy cansado. No están conectadas entre sí, repuso. ¿Acaso no recuerda que le dije que sus dos premisas eran erróneas? Sí, pero no entiendo a qué. Hay una cadena con un disco compacto dentro. En eso tiene razón. Según Jordan, es un solo CD recopilatorio, y por eso oímos las mismas canciones una y otra vez. ¡Qué suerte la nuestra!, masculló Tom. Pero Clay apenas oyó a su amigo. Estaba demasiado ocupado intentando asimilar lo que Ardai acababa de decir, que las cadenas no estaban conectadas entre sí. ¿Cómo era posible? No lo era. Las cadenas están repartidas por todo el campo, prosiguió el director, todas ellas encendidas. De noche se ven las lucecitas rojas y... Sí, intervino Alice, me fijé en algunas luces rojas, pero no le di importancia. Pero están vacías, no contienen CD ni cintas y no están conectadas entre sí. No son más que esclavos que captan el sonido de la cadena principal y lo transmiten. Y si tienen la boca abierta, la música también sale de allí, agregó Jordan, muy bajita, casi como un susurro, pero se oye. No, negó Clay, son imaginaciones tuyas, pequeño. Es imposible. Yo no lo he oído, admitió Ardai, aunque por supuesto mi oído ya no es lo que era cuando me gustaba Jim Vincent y los Blue Caps. En el año catapún, como diría Jordan y sus amigos. Es usted de la muy vieja escuela, señor, señaló Jordan, con una solemnidad inconfundiblemente cargada de afecto. Cierto, Jordan, cierto, convino el director, dándole otra palmadita en el hombro antes de volverse de nuevo hacia los demás. Si Jordan dice que lo ha oído, yo le creo. Es imposible, insistió Clay. Sin transmisor es imposible. Están transmitiendo, replicó el director. Es una habilidad que por lo visto han aprendido después del pulso. Un momento, terció Tom. Levantó una mano como un policía regulando el tráfico, la bajó, empezó a decir algo y luego volvió a subirla. Desde su posición de dudoso abrigo junto al director Ardai, Jordan lo observaba con detenimiento. ¿Estamos hablando de telepatía?, preguntó Tom por fin. En mi opinión no es le mot juste para definir este fenómeno en particular, repuso el director. Pero, ¿por qué perder el tiempo con tecnicismos? Apostaría todas las hamburguesas que quedan en el congelador a que no es la primera vez que emplean este término. Pues se hartaría de hamburguesas, aseguró Clay.
Ya, bueno, pero lo de la conducta de rebaño es distinto, insistió Tom, porque empezó a decir el director al tiempo que enarcaba las enmarañadas cejas. Pues porque Tom no pudo terminar la frase y Clay sabía por qué. Porque no era distinto. La formación de rebaños no era un comportamiento humano y lo sabían desde el momento en que observaron a George el mecanismo seguir a la mujer del traje mugriento por el jardín delantero de la casa de Tom hasta Salem Street. Caminaba muy cerca de ella, lo suficiente para hincarle los dientes en el cuello, pero no lo había hecho. ¿Y por qué? Porque para los chiflados telefónicos se había acabado la era del mordisco y había empezado la de formar rebaños. Al menos se había acabado lo de morder a los suyos, a menos que... Profesor Arday, al principio mataban a todo el mundo, ¿cierto? Convino el director. Tuvimos mucha suerte al poder escapar, ¿verdad, Jordan? Jordan asintió con un estremecimiento. Los chicos corrían por todas partes y también algunos profesores. Mataban, mordían, hablaban en esa lengua incomprensible. Me escondí un buen rato en uno de esos invernaderos. Y yo en el desván de esta casa, añadió el director. Por el ventanuco presencié cómo el campus que tanto amo se convertía en un auténtico infierno. Casi todos los que sobrevivieron se dirigieron al pueblo, explicó Jordan. Ahora muchos de ellos han vuelto. Están allí, indicó, señalando con la cabeza en dirección al campo de fútbol. De todo lo cual concluimos que, preguntó Clay. Creo que ya lo sabe, señor Raidel. Clay. Muy bien, Clay. Creo que lo que está sucediendo es más que una anarquía temporal. Estoy convencido de que es el inicio de una guerra y de que será una guerra corta pero extremadamente cruenta. ¿No le parece que está Pues no. Es cierto que solo puedo guiarme por lo que he observado. En fin, porque lo que hemos observado Jordan y yo, pero el rebaño del campo de fútbol es muy numeroso y los hemos visto ir y venir, además de descansar por ahí, por así decirlo. Han dejado de matarse los unos a los otros, pero siguen matando a personas que podemos calificar de normales. En mi opinión, eso es un comportamiento bélico. ¿Los ha visto matar a personas normales? Quiso saber Tom. Junto a ella, Alice abrió su mochila, sacó la zapatilla de bebé y la sujetó con fuerza. El director le dirigió una mirada solemne. Sí, y lamento decir que Jordan también. No pudimos ayudarles. Intervino Jordan con los ojos inundados de lágrimas. Había demasiados. Era un hombre y una mujer. No sé qué hacían en el campus al anochecer, pero no podían saber lo del campo de fútbol. Ella estaba herida y él la ayudaba a caminar. Se toparon con unos 20 chiflados que volvían del pueblo. El hombre intentó cargar con la mujer, musitó con voz quebrada. Puede que él solo hubiera conseguido escapar, pero ella solo llegó hasta Horton Hall. Es una de las residencias. Allí se cayó y entonces ellos los alcanzaron. Ellos... De repente, Jordan sepultó el rostro en el abrigo del anciano. Aquella tarde, una prenda color carbón. El director le acarició la suave nuca con una de sus grandes manos. Parece que conocen a sus enemigos, comentó. Puede que eso formara parte del mensaje original, ¿no les parece? Es posible, convino Clay. Tenía cierto sentido de un modo perverso. En cuanto a lo que hacen por las noches, cuando se tumban tan quietos y con los ojos abiertos, escuchando su música... El director suspiró. Se sacó un pañuelo de uno de sus bolsillos de abrigo y enjugó las lágrimas del chico con firmeza. Clay comprendió que estaba aterrado y al mismo tiempo muy seguro de la conclusión a la que había llegado. Creo que se recargan, dijo el anciano. 15. Ven las lucecitas rojas, ¿verdad? Señaló el director con su habitual voz de aula magna. Yo cuento al menos 60 y...
Hable más bajo, sisió Tom, con cara de querer taparle la boca. El director lo miró con absoluta serenidad. ¿Acaso ha olvidado lo que les dije anoche sobre las sillas musicales, Tom? Tom, Clay y Ardai estaban junto a los torniquetes del campo, de espaldas a la arcada que daba paso al campo de fútbol, de mutuo acuerdo. Alice se había quedado en Chettle Lounge con Jordan. La música que sonaba en el campo en aquel momento era una versión instrumental jazzística de La chica de Ipanema. Clay pensó que, sin duda, era el único grito que los chiflados telefónicos. No, repuso Tom, mientras suene la música no hay peligro. Solo es que no quiero convertirme en el tipo al que haga pedazos un insomne que sea la excepción que confirma la regla. Eso no sucederá. ¿Cómo puede estar tan seguro, señor?, quiso saber Tom, porque, haciendo un pequeño juego de palabras literario, no podemos calificar esto de sueño. Vamos. Echó a andar por la rampa por la que bajaban los jugadores para llegar al campo, y al ver que Tom y Clay se quedaban rezagados, se volvió hacia ellos con expresión paciente. Quien nada arriesga, nada consigue, recitó, y en estos momentos me atrevería a afirmar que conseguir averiguar algo más acerca de estos seres es de vital importancia, ¿no les parece? Vamos. Tom y Clay siguieron al golpeteo de su bastón en dirección al campo. Clay algo por delante de Tom. Sí, veía las luces rojas de las cadenas de música repartidas por todo el perímetro del campo. En efecto, había entre 60 y 70 cadenas de músicas, de dimensiones considerables, instaladas a intervalos de unos 3 o 4 metros, cada una de ellas rodeada de cuerpos. A la luz de las estrellas, aquellos cuerpos ofrecían un espectáculo sobrecogedor. No estaban amontonados porque cada uno de ellos disponía de su propio espacio, pero tampoco desperdiciaban un solo centímetro. Yacían con los brazos entrelazados, formando lo que parecían hileras de muñecas de papel surcando el campo entero, mientras la música, como la que se oye en los supermercados, pensó Clay, se elevaba hacia el cielo negro. Otra cosa se elevaba también hacia el cielo, un olor penetrante a tierra y hortalizas podridas, mezclado con el hedor más denso de la putrefacción y los excrementos humanos. El director bordeó la portería, que los locos habían empujado a un lado, volcado y desgarrado. Allí, en la orilla del lago de cuerpos, yacía un joven de unos 30 años con dentelladas irregulares en el brazo hasta la manga de la camiseta. Una camiseta NASCAR que llevaba. Las heridas parecían infectadas. En una mano sujetaba una gorra roja que a Clay le recordó la zapatilla de Alice. El joven tenía la mirada vacua clavada en las estrellas, mientras Beth Miller empezaba de nuevo a cantar sobre el viento que soplaba bajo sus alas. «¿Hola?» gritó el director con su voz ronca y estentórea, al tiempo que golpeaba al joven en el vientre con la punta del bastón, empujando hasta que solo una ventosidad. «He dicho hola». «Basta», masculló Tom, exasperado. El director se volvió hacia él con los labios apretados en una mueca de desprecio y deslizó la punta del bastón bajo la gorra que el joven sujetaba. La apartó con un golpe de muñeca, y la gorra voló unos 3 metros, hasta aterrizar sobre el rostro de una mujer de mediana edad. Clay observó fascinado cómo la gorra resbalaba hacia un lado, dejando al descubierto un ojo abierto y fijo. El joven alargó la mano en la que antes sujetaba la gorra con lentitud onírica y volvió a apretar el puño antes de quedarse de nuevo inmóvil. «¿Cree que todavía sujeta la gorra?», susurró Clay, anodado. «Es posible», replicó el director sin demasiado interés. Acto seguido hurgó con la punta del bastón en una de las mordeduras infectadas del joven. Debería haberle dolido horrores, pero el hombre no reaccionó, sino que siguió contemplando el cielo mientras Beth Miller daba paso a Dean Martin.
No reaccionaría ni aunque le atravesara el cuello con bastón, y los que están a su lado no acudirían en su defensa, aunque no me cabe duda de que de día me despedazarían. Tom estaba en cuclillas junto a uno de los equipos de música. Lleva pilas, constató. Se nota por el peso. Sí, todos llevan. Por lo visto las necesitan. El director reflexionó unos instantes antes de añadir algo que, en opinión de Clay, podría haberse ahorrado. Al menos de momento. Podríamos hacer una batida ahora mismo, ¿verdad? Comentó Clay. Exterminarlos igual que los cazadores exterminaban palomas migratorias hacia la década de 1880. El director hizo un gesto de asentimiento. Les aplastaban el cráneo cuando estaban sentadas en el suelo, ¿no? Una buena analogía. Pero yo tardaría siglos con mi bastón y creo que usted también, a pesar del arma automática. De todos modos, no tengo suficientes balas. Aquí debe de haber... Clay pasó de nuevo la mirada por el lago de cuerpos, un espectáculo que le producía jaqueca. Debe de haber 600 o 700, sin contar a los que están debajo de las gradas. Señor Arday, terció Tom, ¿cuándo... ¿Cómo descubrió cómo determiné la profundidad de su letargo? ¿Es eso lo que quería preguntarme? Tom asintió. La primera noche vine para observarlos. Por supuesto, el rebaño era mucho menos numeroso que entonces. Vine atraído por pura y abrumadora curiosidad. Jordan no me acompañó. Acostumbrarse a vivir de noche le ha resultado bastante difícil. Arriesgó usted la vida, y lo sabe, dijo Clay. No me quedó otro remedio, replicó el director. Era como estar hipnotizado. No tardé en comprender que estaban inconscientes pese a tener los ojos abiertos, y unos cuantos experimentos muy sencillos con la punta de mi bastón confirmaron la profundidad de su estado. Clay pensó en la cojera del director y contempló la posibilidad de preguntarle si se había detenido a considerar qué habría ocurrido si se hubiera equivocado y los locos hubieran arremetido contra él, pero al final decidió callar. A buen seguro, el director habría contestado lo mismo que un rato antes, que quien nada arriesga, nada consigue. Jordan estaba en lo cierto. Aquel hombre era de la muy vieja escuela. A Clay no le habría hecho ni pizca de gracia tener 14 años y verse sometido a sus medidas disciplinarias. Por su parte, Arday lo miraba meneando la cabeza. 600 o 700 me parece un cálculo muy por lo bajo, Clay. Este campo es de dimensiones reglamentarias, lo cual significa que mide unos 6.000 metros cuadrados. ¿Cuántos cree que hay? Apiñados como están, diría que por lo menos 1.000. ¿Y está seguro de que no están realmente aquí? Sí. Y lo que vuelve un poco más cada día. Jordan está de acuerdo y es muy observador, créanme. Es distinto a lo que eran antes, lo que significa que no son humanos. ¿Podemos volver a la casa?, preguntó Tom con voz de estar mareado. Por supuesto, asintió el director. Un momento, pidió Clay. Se arrodilló junto al joven con la camiseta de NASCAR. No podía hacerlo, no quería, pero ¿por qué no podía evitar pensar que la mano que había sido la gorra roja se alargaría ahora para asirlo a él? Pero se obligó. A nivel del suelo, el hedor era más intenso. Hasta entonces había creído que ya estaba acostumbrado a él, pero se equivocaba. Clay, ¿qué? Empezó a decir Tom. Silencio. Lo atajó Clay. Se inclinó hacia la boca entreabierta del joven, vaciló un instante y luego se obligó a acercarse más, hasta ver la saliva brillar sobre su labio inferior. En el primer momento creyó que eran imaginaciones suyas, pero 5 centímetros más cerca, casi lo bastante cerca para besar aquella cosa no dormida que llevaba a Ricky Craven estampado en la camiseta, comprendió que no era así. Y si tienen la boca abierta, la música también sale de allí, muy bajita, casi como un susurro, pero se oye.
había dicho Jordan, y Clay lo oyó. La voz, que alguna razón rezagaba una o dos sílabas respecto a la música que sonaba por los altavoces, de Martin cantando, y se incorporó de un salto, y estuvo a punto de proferir un grito al oír el chasquido de sus rodillas. Tom sostuvo en alto la lámpara y se lo quedó mirando con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dirás que ese chico estaba...? Clay asintió. Volvamos a la casa, instó. A media rampa asió el director por el hombro con brusquedad. Arday se encaró con él, al parecer nada sorprendido por el hecho de que lo trataran de aquel modo. Tiene usted razón, señor, declaró Clay. Tenemos que deshacernos de ellos, de todos los que podamos y los más deprisa que podamos. Puede que sea nuestra única oportunidad. ¿O cree que me equivoco? No, repuso el director. Por desgracia, no creo que se equivoque. Como ya le dije, esto es la guerra, o al menos eso creo, y en la guerra se mata a los enemigos. ¿Por qué no volvemos a la casa y lo hablamos? Podríamos tomar chocolate caliente, en mi caso, como buen bárbaro que soy, con un chorro de whisky. Al llegar a lo alto de la rampa, Clay se volvió para contemplar el campo una vez más. El recinto estaba a oscuras, pero gracias a la intensa luz de las estrellas se vislumbraba la alfombra de cuerpos que se extendía de un extremo a otro del terreno de juego. Se dijo que quizá uno podía no saber que miraba si tropezaba por casualidad con aquel lugar, pero una vez lo había visto, en un modo dado, la vista le jugó una mala pasada, y casi le pareció ver respirar a aquellos 800 o 1000 cuerpos como si de un solo organismo se tratara. Aquello lo asustó tanto que giró en redondo y echó a correr para alcanzar a Tom y al director Arday. 16. El director preparó chocolate caliente en la cocina y lo tomaron en el salón a la luz de 2 lámparas de gas. Clay creía que el anciano propondría salir más tarde a Academy Avenue en busca de más voluntarios para el ejército de Arday, pero el hombre parecía conformarse con lo que tenía. La bomba de gasolina del garaje, les contó el director, se alimentaba de un depósito de unos 1500 litros instalado en el techo, de modo que no tendrían más que retirar un tapón. En el invernadero había atomizadores con capacidad para 120 litros, al menos una docena de ellos. Tal vez pudieran cargarlos en una camioneta, bajar con ella marcha atrás por la rampa. Un momento, pidió Clay. Antes de ponernos a diseñar la estrategia, si tiene usted alguna teoría sobre esto, me gustaría escucharla, señor. No se trata de nada tan formal, aseguró el anciano. Pero Jordan y yo somos observadores, tenemos intuición y bastante experiencia entre los dos como... Soy un fanático de la informática, terció Jordan, por encima del tazón de chocolate, y a Clay su forma sombría de expresarse le pareció singularmente entrañable. Un auténtico chalado. Llevo casi toda la vida delante del ordenador y estoy convencido de que por la noche esas cosas se recargan o más bien se reinician. Es como si tuvieran instalado un software, por favor espere, escrito en la frente. No entiendo nada, admitió Tom. Yo sí, intervino Alice. Jordan, ¿tú crees que el pulso fue realmente un pulso, verdad? Todos los que lo oyeron, se les borró el disco duro. Eso mismo, asintió Jordan, demasiado educado para decir elemental. Tom se quedó mirando a Alice con expresión perpleja. Clay sabía que su amigo no era tonto, ni tampoco creía que fuera lento de reflejos. Tú tenías ordenador, señaló Alice. Lo vi en tu despacho. Sí. Y alguna vez habrás instalado el software, ¿no? Claro, pero... Tom se interrumpió un instante sin apartar la mirada de Alice, que la sostuvo sin pestañear. Pero, ¿sus cerebros? ¿Te refieres a sus cerebros? ¿Qué cree que es un cerebro?
replicó Jordan. No es más que un disco duro, un conjunto de circuitos orgánicos. Nadie sabe cuántos bytes tiene, pero digamos un giga elevado a la potencia de Googleplex, un número infinito de bytes. Se llevó las manos a las orejas pequeñas y bien formadas. Aquí, entre estas. No me lo creo, objetó Tom, con un hilo de voz y muy pálido. Sin embargo, Clay pensaba que sí se lo creía. Al recordar la locura que había asolado Boston, a Clay no le quedó más remedio que reconocer que se trataba de una idea persuasiva y al mismo tiempo terrorífica. Millones, tal vez incluso miles de millones de cerebros borrados al mismo tiempo, como quien borra un disco antiguo de ordenador con un imán potente. Le acudió a la memoria el recuerdo del duendecillo moreno, la amiga de la chica del teléfono color verde menta. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Había preguntado la chica. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Y luego se había golpeado varias veces la frente con el dorso de la mano antes de estamparse contra una farola 2 veces seguidas, haciéndose añicos la carísima ortodoncia. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Y el teléfono móvil no era suyo, tan solo había estado escuchando la conversación de su amiga y por tanto no había recibido una dosis completa. Clay, que así siempre pensaba en imágenes en lugar de palabras, visualizó la imagen de una pantalla de ordenador llenándose con aquel mensaje. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Quién eres? ¿Yo soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Y por fin, en la parte inferior, desolador e incuestionable como el destino del duendecillo moreno. Fallo del sistema. El duendecillo moreno se había convertido en un disco duro parcialmente borrado. Era una idea sobrecogedora, pero olía a verdad. Me licencié en literatura inglesa, pero de joven leía mucha psicología, explicó el director. Empecé por Freud. Por supuesto, todo el mundo empieza por Freud. Seguí por Jung, luego Adler, y así sucesivamente. Detrás de todas las teorías sobre el funcionamiento de la mente acecha una más fundamental, la de Darwin. En la terminología de Freud, la idea de la supervivencia como primera directriz se expresa mediante el concepto del ello, mientras que Jung emplea la idea más grandilocuente de la conciencia de sangre. A mi juicio, ninguno de los dos cuestionaría la idea de que si a un ser humano se le arrebatara en un instante todo pensamiento consciente, todo recuerdo y todo raciocinio, lo que quedaría sería puro y terrible. Se detuvo y miró a su alrededor. Ninguno de sus compañeros dijo nada, y el director asintió como si le satisficiera su reacción. Si bien ni los freudianos ni los jungianos lo dicen a las claras, ambos grupos insinúan que cabe la posibilidad de que tengamos un núcleo, una única onda portadora fundamental, o para emplear un lenguaje en el que Jordan se sienta más cómodo, una única línea de código escrito imposible de eliminar. La PD, intervino Jordan, la primera directriz. Exacto, convino el director. En el fondo no somos Homo sapiens, pero nuestro núcleo es la locura y la directiva primordial, el asesinato. Lo que Darwin fue demasiado educado para expresar, amigos míos, es que no llegamos a dominar el mundo porque seamos los más inteligentes ni los más malvados, sino porque siempre hemos sido los cabrones más chiflados y asesinos de toda la selva. Y eso es lo que dejó al descubierto el pulso hace 5 días. 17. Me niego a creer que fuéramos dementes y asesinos antes de ser cualquier otra cosa, protestó Tom. Por el amor de Dios. ¿Y el Partenón? ¿Y el David de Miguel Ángel? ¿Y esa placa en la luna que dice vinimos en son de paz por toda la humanidad? Esa placa también lleva el nombre de Richard Nixon, señaló Arday con sequedad.
Cuáquero, eso sí, pero no exactamente un hombre de paz, señor Marcourt. Tom, no tengo intención alguna de lanzar acusaciones contra la humanidad. Si la tuviera, señalaría que por cada Miguel Ángel hay un Marqués de Sade, que por cada Gandhi hay un Eichmann, que por cada Martin Luther King hay un Osama Bin Laden. Ciñámonos a lo siguiente. El hombre ha llegado a dominar el mundo gracias a dos rasgos esenciales. En primer lugar, la inteligencia y en el segundo, la disposición absoluta a acabar con cualquier cosa o persona que se interponga en su camino. Se inclinó hacia adelante y los miró con ojos brillantes. La inteligencia humana terminó por imponerse al instinto asesino, y la razón sofocó los impulsos más dementes de los hombres. También eso es supervivencia. En mi opinión, es posible que el enfrentamiento definitivo entre ambos rasgos se produjera en octubre de 1963, por causa de un puñado de misiles en Cuba, pero eso es tema de discusión para otro día. La cuestión es que casi todos nosotros habíamos logrado sublimar lo peor que llevamos dentro hasta que llegó el pulso, y lo eliminó todo salvo ese núcleo salvaje. Alguien dejó salir al demonio de Tasmania de su jaula, murmuró Alice. ¿Pero quién? Eso poco importa, replicó el director. Sospecho que no sabían lo que hacían, que ignoraban el alcance de lo que hacían, sobre la base de lo que sin duda han sido unos cuantos experimentos precipitados a lo largo de unos cuantos años, o tal vez incluso meses. Quizá creyeran que desencadenarían una ola de terrorismo, pero lo que en realidad han desencadenado es un auténtico maremoto de violencia sin precedentes que está mutando. Por muy horribles que nos parezcan estos días, es posible que más adelante los veamos como un periodo de calma entre tempestades. Y también es posible que estos días sean nuestra única oportunidad de marcar la diferencia. ¿Qué quiere decir con que está mutando?, inquirió Clay. Pero el director no respondió, sino que se volvió hacia Jordan. Por favor, joven. De acuerdo. Bueno, el chiquillo reflexionó unos instantes. La mente consciente solo utiliza una pequeña fracción de la capacidad del cerebro. Eso lo saben, ¿verdad? Sí, afirmó Tom con cierta condescendencia. Lo he leído en alguna parte. Jordan hizo un gesto de asentimiento antes de proseguir. Aun añadiendo todas las funciones autónomas que controla el cerebro, además de todo el subconsciente, como los sueños, los pensamientos espontáneos, el impulso sexual, etc., el cerebro sigue teniendo un montón de espacio inexplorado. «Me asombra usted, Holmes», exclamó Tom. «No te hagas el listillo, Tom», le reconvino Alice, granjeándose una sonrisa más que cálida de Jordan. Lo decía en serio. Este chico es genial, aseguró Tom. Cierto, corroboró el director con la misma sequedad. En ocasiones tiene problemas con la lengua inglesa, pero no obtuvo la beca por su cara bonita. Advirtió que el chico estaba algo incómodo y le alborotó el cabello con sus dedos huesudos. Continúa, por favor.